Buenas tardes y bienvenidos a este vídeo. Me hace mucha ilusión porque hoy vamos a explorar un tema que me parece fascinante, la conexión entre mente y cuerpo y cómo esta relación puede influir profundamente en lo que es nuestro bienestar, nuestra salud, etcétera, etcétera. Hoy me acompaña Jessica, por aquí que ya está conectada, que es la biodescodificadora que me va a acompañar en esta charlita de hoy. Así que hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, permitirme este momento, unos temas muy interesantes que vamos a abordar hoy y, a ver, me da mucha ilusión poder estar hablando de esto y poder expandir conciencia. Ujú, qué maravilla. Para las personas que empiecen a ver este vídeo, que sepáis que en nuestros Instagrams ya hicimos un previo donde nos podéis conocer un poquito más y ahí también charlamos un poco. Entonces, que sepáis que lo vais a tener aquí abajo después en nuestros Instagrams y también este directo. Para empezar, para que yo ya lo incluyo aquí, porque quizás hablamos de cosas diferentes porque van surgiendo. Entonces, hoy en particular vamos a hablar cómo la psicología y la biodescodificación pueden trabajar juntas para ayudarnos a entender y sanar estos conflictos emocionales, estas emociones reprimidas y cómo afectan directamente en nuestra salud integral. Entonces, el objetivo es que comprendáis estos conjuntos, cada disciplina y que os llevéis algún aprendizaje, alguna recomendación o incluso alguna herramienta que puede surgir a lo largo de la charla. Primeramente, para comenzar, vamos a hablar muy brevemente sobre qué es la psicología. Creo que es importante también, porque aunque es un concepto que ahora en redes sociales está bastante amplificado y la terapia está bastante en auge, vamos a decir, hay veces que las personas no saben lo que es. Realmente la psicología es la ciencia que estudia la mente y el comportamiento humano. Pero como tal, yo esto lo voy a mencionar porque me parece muy interesante y muy importante, lo que es la palabra etimológicamente viene de la ciencia del alma y luego ya pasó a lo que es la mente. Eso me parece interesante mencionarlo. Entonces, realmente abordamos pues ese comportamiento humano, esos procesos mentales, esas emociones, ¿no? ¿Qué nos ayuda a hacer la psicología? A comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos, esa congruencia. Bueno, yo lo abordo desde esta forma, ¿no? En esta congruencia. Entonces, aquí es donde vamos a meter la biodescodificación. ¿Qué nos puede decir la biodescodificación en relación con estos procesos personales? A ver, voy a explicar entonces un poquito en qué se basa la biodescodificación en concreto. Digamos que la biodescodificación es como descodificar, bien sea un síntoma, una enfermedad, un conflicto en general. O sea, porque todo lo que sucede en nuestra vida, como un síntoma o una enfermedad, tiene una raíz emocional. Entonces, la biodescodificación en sí se basa en eso, se basa en ir a la raíz, encontrar la raíz emocional de ese conflicto y aquí más en concreto que estamos hablando de un síntoma o de una enfermedad. En sí la biodescodificación es eso, es Ujú. ir a encontrar esa raíz emocional. Muy bien, muy bien. Yo creo que así para comprender, fijaros que la psicología, estamos diciendo que se relaciona con todos estos procesos que hemos dicho y ahora la biodescodificación nos dice, vale, ¿qué te pasa? Vamos a ver, ¿no? Al fondo de esos síntomas que tú Claro. puedes tener, cómo se expresan desde el conflicto emocional, ¿no? Es un poco buscar el origen emocional, que a mí me parece maravilloso, porque al final el cuerpo habla, todo habla y nos cuesta un poco, ¿no? Pues encontrar ese punto. Entonces, aquí que me parece interesante, que la psicología y la biodescodificación no son opuestas. O sea, hay gente que quizás lo tome como terapia alternativa, como tal, para mí son complementarias. Totalmente. La psicología da como esas herramientas para entender y manejar las emociones, pero la biodescodificación es como descubrir de dónde vienen esos síntomas que vemos, de dónde se han generado esas emociones, por qué se han quedado reprimidas, por qué nos están afectando. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Yo aquí hablo del conocimiento que tengo siempre, pero si tú me dices, si tú ves que yo estoy, yo qué sé, yéndome por las ramas, pues no, eso no es así, ¿vale? Entonces, como tú dices, permitiéndonos sanar desde la raíz. Ahora bien, ahora que tenemos esta base, ¿no? Vamos a ver cómo estas emociones se pueden reflejar en el cuerpo físico. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro. A ver, es verdad que todas
todos los síntomas, las enfermedades que uno pueda tener, de alguna manera se van a poder interpretar de manera simbólica y es, o sea, es mucho, o sea, es totalmente la biología. O sea, es como preguntarse, por ejemplo, imaginemos que, no sé, la garganta. ¿Qué pasa en la garganta? Muchas veces uno dice, uff, tengo como un nudo en la garganta, cosas así. Pues claro, ¿qué es la emoción que en realidad hay detrás de cuando uno dice que siente ese nudo en la garganta? ¿Qué viene? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Claro, quizás uno se detuvo para decir algo o se detuvo para sentir una emoción, muchas veces para llorar, cuando uno se detiene, que por ejemplo siente tristeza, uno no la expresa y ahí está ese nudo en la garganta. Claro, ahí queda como esa emoción estancada, por ejemplo. Entonces, digamos que está eso. Voy a coger otro ejemplo, por ejemplo, en mi caso, que es un caso, o sea, el caso que mejor conozco, porque es la endometriosis que me han diagnosticado. En sí, en concreto, la endometriosis se viene a hablar de que, bueno, de que hay mucho dolor, mucha regla, o sea, una regla muy abundante muchas veces para algunas mujeres. En mi caso era una regla muy abundante, pero sobre todo mucho dolor. Y, por ejemplo, es preguntarse, o sea, no esta enfermedad, no, pero este dolor, ¿cómo me hace sentir? Entonces, claro, ahí dolor cada mes, cómo duele, a ver, después hay que ir indagando porque obviamente un síntoma para una persona u otra, según una enfermedad o de lo que sea, no va a ser exactamente la misma cosa, pero digamos que en el caso de la endometriosis, en mi caso, bueno, y en todos los casos la endometriosis está muy relacionado con todo lo que es el nido, el hogar, la sexualidad, lo de ser mujer, la maternidad y todos esos temas. En mi caso era el dolor, entonces, claro, yendo a indagar ese tema era lo que duele ser mujer. Entonces, claro, ahí, y cuando digo lo que duele ser mujer, duele ser mujer quizás en mi linaje femenino, pero también en todo lo que es todo el linaje, digamos, femenino, pero en general, no solamente en mis ancestras. Así que sí, eso por ejemplo, no sé si me he ido un poco. No, yo creo que además aquí se me han ocurrido algunos matices que me parecerían interesantes mencionar. Fíjate que has dicho varias cosas, ¿vale? O sea, has puesto en los dos ejemplos varias cosas que me parecen interesantes. Primero, que me trae este dolor, punto uno. Otra cosa que mencionaría, ¿cuándo comenzó ese dolor? O sea, porque no aparecen de la nada, no es que nazcas con el dolor. Y otra cosa que se me ha venido a la mente es que cada zona, como tú estabas diciendo ahora, ¿no? Cada zona del cuerpo, cada parte, cada órgano, tal, está relacionado con una emoción, está relacionado con una... A ver, ¿cómo lo voy a expresar con palabras sencillas? Sí, realmente con una emoción, al fin y al cabo, bueno, con una acción también, ¿no? El tema de la garganta puede ser no poder comunicar, un tipo de comportamiento, ¿no? Pensamientos, comportamientos, emociones. Entonces, eso también me parece interesante, porque no es lo mismo que me duele la cabeza, que me duele la garganta o que me duele el pecho. No tiene nada que ver, porque cada uno se reacciona con una cosa distinta. Entonces, esto también me parece interesante. Yo creo que no te ha sido. A mí los ejemplos me parecen maravillosos porque se entienden mucho mejor. Entonces, yo lo veo bien. Claro, también lo que se me viene es, por ejemplo, una vez preguntarse, este órgano, esta parte del cuerpo que está afectada, ¿para qué sirve? Solamente con hacerse esa pregunta es como que, vale, me duele la rodilla. ¿Qué pasa con la rodilla? ¿Para qué sirve la rodilla? Arrodillarse. Pues hacerse como ese tipo de preguntas y ya da mucho da como ese hilo para ir indagando, sí, indagando por ahí, porque claro, no sé, muchas veces un síntoma surge cuando ha sucedido un evento. Y es por eso, como bien has dicho, que, por ejemplo, yo en consulta, una de las primeras cosas cuando vamos a ir a indagar sobre un síntoma o lo que sea, es
¿Cuándo empezó? Porque cuando empezó es, por lo general, hay un evento. Y aunque uno a veces piense, no, pero era solamente esto, solamente esta persona solamente me dijo esto, o vi esto, pero no significa nada. Pero en realidad, a veces inconscientemente despierta muchas cosas solamente eso. Y es ahí donde hay que ir como haciéndose esas preguntas. Sí, totalmente. Mira, me ha venido a la mente un ejemplo. Recuerdo que hace muchos años me rompí el peroné izquierdo, ¿vale? Hace muchísimo tiempo. Pero el dolor aparecía, persistía, ¿vale? Porque no hubo una curación bien, etcétera, etcétera. Y es que era fascinante cómo lo que pensaba yo en los días anteriores, en el día tal, hacía que yo prácticamente cojease. O sea, era algo fascinante. O sea, la vida me estaba diciendo, no avances, no ves que es que no quieres ir por ahí y estás obligándote a ir por ahí, deja de ir por ahí. ¿Por qué te estás forzando a hacer algo que no quieres? Y ahí está esta incongruencia de, resulta que yo pienso una cosa, siento una cosa, pero hago algo totalmente distinto. Pues bueno, pues toma pie. Y literalmente cojeaba, o sea, yo cojeaba y decía, no puede ser, otra vez, sí, ya sé que, ¿sabes? Y luego empiezas a hablar con tus síntomas, ¿sabes? Y dices, sí, sí, ya lo he visto, soy consciente, déjame un poquito. En plan, estoy viendo. Pero Entonces, es que total, es lo que hay que claro, hacer, hablar con el síntoma, hablar con la enfermedad, porque en realidad eso está ahí solamente para venir a informarte de algo. Es como que, como lo hemos dicho en el live que hicimos en Instagram, es como que viene a decirte eso, o sea, eso que te está ocurriendo. Y aquí estamos hablando del síntoma de enfermedad, pero en realidad pueden haber otros conflictos en la vida que es como que te están incomodando y es como, ¿para qué? O sea, claro, todo tiene su razón de ser. Esto que has dicho ahora, ¿no? Los patrones repetitivos, por ejemplo, las creencias, que es lo que vamos a hablar en la charla 2, ¿eh? Aquí no metemos algunas cositas, pero tenéis que ver las siguientes si queréis enteraros. Entonces, por ahí va la cosa también, porque no solo se trata de aquellos síntomas que se repiten o aquel estrés crónico, por ejemplo, ¿no? Que también se da muchísimo. No, no, es que se pueden repetir patrones en las relaciones, patrones en el trabajo, patrones, etcétera, 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 que va ligado mucho en esa parte también transgeneracional, que será la parte de la charla 3. Fíjate que me las he aprendido de memoria, que yo pensaba que no me iba a acordar, pero como se relaciona todo al final, sí, entonces pues coges ese clip, ¿no? Entonces, aquí no sé si hay algo más extra, o sea, de este punto concreto, de compartir, de decir, estoy pensando de que las personas necesiten saber para ellos poder abordar ellos solos como esta parte de, oye, me aparece este síntoma, a ver qué puedo hacer a continuación, ¿no? Para identificarlo, para sanar estos bloqueos emocionales. ¿Cómo podríamos hacerlo? a ver, a mí lo único que se me viene ahora sí es como hemos dicho, o sea, cuando uno siente como que algo está pasando en nuestro cuerpo, eh, como de primera es sentarse y decir, vale, como permitirse sentir de verdad lo que está sucediendo dentro Hmm. y como conectar de verdad con ese dolor, con ese síntoma, con esa enfermedad, quizás esa enfermedad que acaban de diagnosticar, porque también es algo diferente en sentir un dolor y cuando le diagnostican a uno algo en concreto. Ahí, bueno, son más cositas, pero claro, sentarse de verdad y uno cuestionarse sobre, vale, estoy sintiendo esto, qué está sucediendo quizás hoy en día en mi vida y que quizás hacerse la pregunta como de qué me está informando este síntoma, esta enfermedad, lo que sea. Como hacerse solamente esas preguntas y conectar de verdad con eso, como Ujú. conectar con eso y hacerse esas, iba a decir, sencillas preguntas que pueden ser al final no tan sencillas de contestar. Sí, sí. Aquí, mira, yo para matizar como la idea es complementación entre las dos técnicas, digamos, o de las dos disciplinas, a nivel psicológico, yo diría que un punto muy importante, que es un poco lo que estabas mencionando, es la autoobservación, pero de todo el contexto, ¿no? Y esto lo vemos mucho en la parte cognitivo-conductual,
de coger un cuadernito, un diario, lo que tengáis a mano, las notas del móvil y estar viendo en aquellas situaciones del día qué habéis pensado, qué habéis sentido, cómo habéis actuado. O sea, anotarlo todo, porque esa observación es lo que contribuye también a luego cómo se refleja en las emociones reprimidas, en los síntomas físicos que luego se pueden derivar, todo este tipo de cosas. Y también que te permite usar esto de atención plena, ¿no? El mindfulness, porque cuando yo me pongo a observar todo esto, a anotar, poco a poco voy aprendiendo a dónde lo siento aquí, lo siento aquí, lo siento allá, lo tal, y ahí ya a partir, cogemos y hacemos lo que tú dices, ¿no? Escucharlo, ver lo que me dice, hacerme las preguntas correctas, porque aunque son sencillas, es la pregunta que te haces en el momento y luego aprendes, vas aprendiendo, o sea, poco a poco vas aprendiendo y te vas haciendo más. Y entonces tú poco, como que creo que nosotros somos las herramientas más poderosas, o sea, nuestra propia, somos capaces de hacernos autoterapia de alguna forma. El Total. acompañamiento es mágico, pero si tú aprendes, cojo de aquí, me autoobservo, tú vas a saber reconocerlo. Y eso me parece maravilloso, porque luego ya es cuando empiezas a aprender pues otros tipos de ejercicios prácticos, ¿no? Que es lo que estamos diciendo ahora, dónde siento esta tensión, qué es lo que me incomoda, con qué emoción se relaciona, ¿vale? Quizás tú no sepas de emociones o quizás tú no sepas identificarlo. El profesional sí que va a saber decir estas, ¿no?, congruencias entre me duele el pie, porque te duele el pie, en qué zona te duele, esto está relacionado posiblemente con. Entonces ahí vamos como a esa parte más específica. Creo que ahí es como el punto, digamos, de conexión psico-bio persona acompañamiento. Un poco, ¿qué hago con esto? Y me parece importante mencionarlo porque quizás a veces surgen las dudas de, vale, sé lo que significan las dos cosas, lo he comprendido, ¿y ahora qué hago con esta info, no? O sea, ¿qué consideras importante también a mencionar en este punto? Se me ha venido eso y yo creo que va siguiendo lo que me acabas de preguntar. Una de las cosas también que justo se me ha venido cuando estabas hablando, muchas veces con un síntoma, una de las preguntas muy interesantes es preguntarse ese síntoma o esa enfermedad, esto que te está pasando, ¿qué te impide hacer? Porque claro, porque muchas veces, como has dicho, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces no está alineado, pues de alguna manera es ahí donde se crea esa incoherencia y de alguna manera se te muestra. Entonces, cuando te preguntan, por ejemplo, en tu caso, ¿era la rodilla que te había pasado? No, el pie, que Al me pie. peroné izquierdo. Vale, pues por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Claro, o sea, ¿qué me impide hacer? Claro, pues estabas Claro. confiando. ¿Y qué estaba pasando quizás en tu vida? Pero bueno, a ver, muy bien lo dijiste, claro, ¿qué te impide hacer en ese momento? Pues quizás estabas avanzando hacia una dirección en la que no querías de verdad, pero la que tu mente te decía quizás que tenías que ir. Y entonces solamente con hacerse esa pregunta, ¿qué me impide este dolor? ¿Qué me impide hacer? ¿Qué me impide? Es que lo que sea, o sea, me duele la garganta. ¿Qué pasa? Pues me duele cuando hablo, entonces trato de no hablar mucho, pues preciso, ahí está. O sea, esa pregunta ayuda muchísimo también como a ir tirando del hilito. Sí, sí, la verdad es muy buena esa pregunta, me parece magnífica, porque como quizás no tengamos toda la información que un profesional pueda tener, si tú te haces la pregunta de qué me está impidiendo, ya un poco puedes valorar, porque es que, claro, imagínate que es el estómago, que me impide, no puedo alimentarme, no puedo, quizás, ¿cómo está el dolor? ¿Me hace agacharme? ¿No me hace agacharme? ¿Dónde lo noto? ¿Lo noto en un lado? ¿Es interno? ¿Es externo? O sea, valorar como todos estos conceptos de todos los puntos que tú como persona puedes tener a tu mano, porque al final los tienes a tu mano. La reflexión, gracias a Dios, de que es gratis y la Sí, tienes aquí mismo todos los días de tu vida. Entonces, me parece una maravilla, porque hay veces que quizás la gente en general buscamos como la técnica más increíble, las respiraciones conscientes más impresionantes, más... Solo necesitas pararte a observar, a preguntarte y luego ya con esa información, un poco de manera intuitiva, puedes tomar decisiones. Puedo ir a una consulta que me ayuden, leo un libro que me enseñan técnicas prácticas, las aplico para ver qué ocurre, cambio hábitos, por ejemplo. Una vez que ya haces todo este proceso, puedes tomar decisiones, ¿no? O sea, tienes esa apertura de tomar decisiones. Porque a mí me parece, bueno,
muy importante. Y aquí, para mí, la clave, que creo que diría que me gustaría que la gente se quedase, o sea, me gustaría que se quedase la gente esto. Todo síntoma físico, todo dolor emocional, no tienes por qué tenerlo. Nos hemos acostumbrado a estar enfermos. No tenemos por qué estar enfermos. No es normal. Para mí no es normal que me duele la cabeza. Para mí no es normal no poder dormir. Para mí no es normal estar estresada. No es normal, dentro de los parámetros normales, ¿no? No me meto en el estrés para no ampliar esta charla porque si no me lío. Tenéis, por cierto, en mi canal unas charlas sobre estrés, si alguien quiere grabar y lo explico. Pero el caso es, no es normal. O sea, hemos nacido para estar sanos. Luego, con todo lo que nos ocurre en la vida, con todos los condicionamientos, con todo lo que cargamos, con todo lo que heredamos, con todo, ahí ya se van desarrollando. Pero es que nacemos sanos. En general, ¿no? Hay niños que sí que es verdad que nacen, pero eso lo hablaremos en la tercera charla. Pero la idea principal para mí es eso. No aceptes estar mal, no aceptes estar enfermo. No. ¿Por qué tienes que estar así? O sea, te mereces estar sano y tienes que estar sano porque sí, porque es que eres una persona y tenemos la capacidad de estar al 100% de nuestro potencial. Entonces, a partir de todo esto que hemos mencionado, a ver por ahí, por dónde puedes reflexionar y preguntarte y tal para, no sé, conectar estos hilitos y decir, oye, desde la responsabilidad, desde la compasión, ¿qué puedo hacer? No desde la culpa, no desde, es que yo me he hecho esto. No, no te has hecho nada. O sea, simplemente se ha generado por una serie de acciones constantes. Y está bien. Así lo veo yo. O sea, quiero decir, porque luego, mientras hablamos, porque hablamos mucho, a ver, las cosas como son. Yo trato de matizar a veces lo que a mí me parece importante desde mi punto de vista, porque quizás desde fuera se ve de otra forma, pero esto me parece importantísimo. Y aquí cada uno tiene su opinión, o sea, quiero decir, a mí es que me parece que somos impresionantes y que debemos estar, o podemos estar al 100%, no debemos, podemos. ¿Y por qué no vamos a elegirlo? Porque pensamos que, no, es que si estoy así, así me voy a quedar. No, no te tienes por qué quedar así. Entonces, oye, que hay formas de hacerlo las cosas diferentes. De hecho, en el directo tú lo comentaste muy bien, o sea, que alguien si quiere ver el directo, ella habló un poquito más de su problemática, ¿no? De salud, y ahí lo expresas muy bien esto. Sí, sí, es que total, porque por ejemplo en mi caso con la endometriosis, muchas veces pasa que los médicos le dicen a las mujeres que sufren de esta enfermedad de que es normal que le duela la regla. No es normal. Es que no es normal. Y a ver, solamente con decir esto, estás, ¿cómo es la palabra? O sea, programando toda una vida de una persona a de normalizar sufrir todos los meses cuando no es normal en realidad. Y claro, a ver, cuando uno toma conciencia de esto y entiende que uno tiene el poder de transformar esto y de elegir sanar, pues es que tu vida cambia por completo. Porque... Uy, se te ha ido el micro. Se te ha ido el micro. Se ha desconectado quizás. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. ¿No te escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Ah, vale, perfecto. Se me olvidó lo que iba a decir. Estás hablando del dolor, o sea, que no es normal tener este dolor, que es importante. No sé si te has bloqueado. No. Ah, vale. Me estás mirando tan fijamente que digo, ¿te has bloqueado también? Ay, qué bueno, por favor. Eso, que no es normal tener este dolor y que te estás programando a Claro. raíz de este condicionamiento, digamos, que se genera. Porque te lo crees, básicamente porque te lo crees. Total, total. Es que totalmente eso y sí, bueno, ya se me fue, pero claro, que no es normal, uno no estar bien. O sea, que... Claro, eso es, sí, sí. Ese es el punto. El punto que a mí me parece importante. Ya justo, yo siempre acabo las cositas, las charlas, siempre digo, llegados a este punto, y voy a decir de veces, da igual, llegados a este punto, yo creo que
lo que es, a raíz de esta charlita, hemos abordado todo lo que a mí me parece importante y hemos matizado. Ahora bien, invito a las personas que pregunten, sinceramente, este tema a mí me parece muy preguntable, o sea, que pregunten aquellas dudas que tienen, que opinen también si es necesario, o sea, la dinámica de preguntar, opinar, creo que ayuda mucho, entonces que sepáis que en comentarios lo podéis hacer y luego estaremos encantadas de contestaros. Yo invito a eso, ahora como para finalizar este concepto, porque quizás tengan dudas y no comprendan ciertos matices que nosotras estamos acostumbradas a abordarlos y desde fuera se ven de otra forma. Entonces, yo invito primero que sin ninguna vergüenza, sin ningún, o sea, adelante, aquí estamos para responder todo lo que necesitéis. Entonces, no sé si tienes algo más que añadir a todo este tema de la charla del día de hoy. Si no, por mi parte, yo creo que hemos abordado bastante cosita, ¿no? O sea, ha sido como Sí, muy preciso y muy... sí, sí, sí. Me ha gustado bastante. Sí, sí, no, yo creo que todo lo hemos dicho y a ver, es un tema de verdad que muy interesante y es verdad que también lo que diría es que no hay que encajillarse, digamos, con todo lo que es síntoma de decir, vale, me duele la garganta, no dije esto y ahora, o sea, cada persona hay que entender que es diferente, siente de manera diferente. O sea, de verdad que esto es algo muy, muy personal y que un síntoma, una enfermedad puede venir de alguna emoción para una persona, o sea, digamos, de alguna tristeza y para otra quizás de rabia, bueno, lo que sea, que cada persona es diferente y eso también, o sea, ahí también hay como algo que hay que poner cuidado, digamos, a la hora de no solamente decir, vale, pues, por ejemplo, de nuevo con tu caso o comiendo mentirosos, lo que sea, pues vale, ella le dolía, que quizás ella fue a mirar el linaje femenino a través del dolor, lo que sufrieron las mujeres, lo que sea. Bueno, y ahí también es que entro en lo transgeneracional, pero que hablaremos en la tercera charla. Pero claro, que cada historia, cada síntoma, cada enfermedad tiene su raíz y es muy personal y es propio a cada persona. O sea, que no encajillarse con que, vale, me duele esto y esto significa esto. No, Sí. pero es lo que quería aclarar, pero si no, sí, yo creo que ya hemos hablado bastante y sí. No, me parece ideal. Además, ese cierre, digamos, me parece importante también mencionarlo, porque esto es como siempre desde estas herramientas lo abordamos de forma general, ¿no? O sea, hay ciertos patrones, ciertas condiciones, pero es, por supuesto, importante recordar que somos únicos y que tampoco hay que compararse y que no pasa nada y que cada uno tiene su proceso. Entonces, me encanta que lo hayas mencionado porque sí que era un punto como, como que tocar. Entonces, muchísimas gracias por esta charla, me ha encantado, o sea, me ha encantado de verdad. A mí me ilusiona, me apetece hablar de estos temas. Las siguientes también me parecen interesantísimas, o sea, yo siempre estoy como súper entusiasmada. Tenéis ya también colgadas, si queréis hacer comentarios previos podéis, o sea, ahí están los cartelitos, las fechas, las horas, todo, o sea, que lo sepáis con antelación. Y recordad que nos podéis encontrar aquí abajo en nuestros Instagrams y también el directito que hicimos, que no tiene desperdicio. Muy interesante también. Así que bueno, muchas gracias Jessica A y ti, muchas gracias. un gran abrazo a todos y hasta la próxima charla. Chao.